Estimados todos, es para mí un gusto poder estar con ustedes en el Congreso Nacional de Psiquiatría del 2021. Mi nombre es Fabio Reina, soy graduado de la Universidad Francisco Marroquín, actualmente profesor de anatomía virtual en dicha institución, R4 de radiología del Hospital Universitario Esperanza y asesor médico de impresión 3D en TecDesa. El día de hoy tengo pues el gusto de poder hablar con ustedes un tema bastante interesante que es el uso de realidad virtual en psiquiatría. Espero que algunos de ustedes pues ya lo hayan escuchado y tal vez algunos lo estén aplicando. Si no, pues es obviamente una invitación abierta a que esto suceda en nuestro país. Eh, antes de iniciar, quiero solo agradecerle al comité organizador por haberme invitado a participar y pues espero que les guste. Entonces, antes de iniciar, quiero exponerles por qué básicamente estamos hablando de esto. Eh, a mí me gusta pensar mucho en el futuro de la medicina y este es un gráfico que habla bastante de ello. Como ven acá, este es básicamente un resumen de todas las tecnologías que están afectando tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes y como algunas de ellas pues ya se encuentran disponibles, otras están en desarrollo y algunas todavía necesitan tiempo para desarrollarse. Como ven en el gráfico, pues son varias áreas en las cuales se están afectando a estas dos poblaciones, tanto en el área de prevención y preparación, en la obtención de datos y diagnóstico, terapia de seguimiento o incluso para el pronóstico y consecuencias. Lo que quiero recalcar en este gráfico es que la realidad virtual y todo lo que son videojuegos o todo lo que ayuda a una mejoría en los pacientes a través del proceso de gamification o videojuegos ya son tecnologías disponibles, ¿sí? Tanto para los pacientes como para los profesionales de salud. Y es una de las razones por las cuales yo me he sumergido en este mundo desde el 2018. Es muchísimo el interés de parte de compañías a nivel mundial que están explorando estos campos. Son varias tecnologías y áreas en las cuales se está utilizando distintas herramientas, entre ellas, como ven, pues la realidad virtual es una de ellas. Entonces, hoy obviamente nuestro interés son algunas de estas y como ven, pues la fusión prácticamente entre los dos campos que nos interesan el día de hoy, que es realidad virtual y la salud mental, lo realiza pues una compañía que se llama Sius, que es uno de los ejemplos que les traigo a colación. Hay más, ¿sí? Primero, pues tecnología en salud mental suena un poco pues extraño y realmente ya se ha demostrado que hay distintas cosas que se pueden realizar a través de la tecnología. Por ejemplo, durante la pandemia hubo una explosión de la utilización de distintas herramientas para dar terapias online. También el uso de aplicaciones diseñadas por los investigadores para obtener datos de los pacientes y mejorar así el manejo de los mismos o incluso el entendimiento de algunas patologías, ¿sí? También el uso de redes sociales, inclusive, o chatbots. Esto es algo que se ha visto muchísimo, más ahorita durante la pandemia. Y por último, pues una de las tecnologías que está en auge, que es el uso de la realidad virtual. Pero antes, obviamente, de poder hablar de esta tecnología, solo la quiero definir para quienes no la conocen. En general, es la utilización de tecnología para darle al individuo una experiencia digital, en un ambiente completamente artificial, ¿verdad? Eh, tenemos varias tecnologías que prácticamente pueden llegar a hacer esto. La tecnología de la realidad virtual, el individuo se sumerge a través de unos lentes dentro de un ambiente completamente digital, ¿sí? En la realidad aumentada únicamente se sobreponen objetos digitales en el ambiente real. En realidad mixta se fusionan y el paciente, el individuo incluso puede pues, manipular los objetos tridimensionales, por ejemplo, sobre una mesa. Eh, Tienen distintas ventajas y desventajas. Muy breve, la realidad virtual va a sumergir por completo al individuo dentro de este ambiente digital. La realidad aumentada pues todavía permite ver a través de la realidad. Y en la mixta pues trae ambos beneficios, ¿verdad? En general, la tecnología ha avanzado muchísimo. Estos fueron los primeros dispositivos, básicamente, que eran basados en PC. La computadora es la que procesa todo y lo que realmente está sucediendo es de que a través de una serie de sensores, la computadora sabe qué estoy viendo y qué estoy haciendo y me ubica dentro de un espacio digital, básicamente, ¿sí? Sin embargo, esto ha evolucionado muchísimo.
Los primeros dispositivos eran PC VR, luego pasaron a consolas de videojuegos y actualmente existen dispositivos standalone, se le llaman, o que ya no necesitan computadora y son mucho más baratos. Estamos hablando de una diferencia de precio de casi $1000 de diferencia. Hay una tecnología que es más primitiva, que es el uso de dispositivos inteligentes. Esta es más básica, pero cabe la pena mencionar. Y en general todas funcionan engañando a nuestro cerebro. Utilizando el principio de la visión estereoscópica o binocular, prácticamente lo que hace es engañarnos y creer de que pues estamos viendo un objeto real. Simplemente nos representa un objeto tridimensional en dos cámaras a través de una distancia interpupilar, haciendo como el proceso de ingeniería reversa de la visión real. En general nos da una mejor percepción de profundidad, mejora nuestro campo de visión y nos hace pues, intuitivamente manipular mejor las imágenes. Algo importante que voy a mencionar bastante hoy es que también otorga una experiencia real al individuo. Y ahí cuando uno entra dentro de esta tecnología, a veces dependiendo de la actividad que uno esté haciendo, uno puede llegar a sentir que en serio estuvo ahí. Ya, entonces eso es algo bastante útil en su campo. En general en medicina hay mucho interés. Desde 1985 empezaron algunos artículos que fue donde se desarrolló la tecnología. Hasta el 2019 la cantidad de publicaciones ha crecido de manera increíble y exponencial. En mi área de educación, pues estos son varios de los artículos que han demostrado que es útil para anatomía, por ejemplo. En el caso de psiquiatría, pues sería útil mucho para lo que es neuroanatomía, por ejemplo. Y en general, a nivel mundial se ha reconocido que tiene beneficio tanto para videojuegos, educación, entrenamiento, en el campo de la radiología, planeación quirúrgica, cirugías guiadas, importante en rehabilitación y terapia ocupacional, y el campo de la salud mental. Ahora, específicamente en psiquiatría, ¿qué beneficio nos trae? Primero es que le ofrece al individuo una sensación mucho más real, ya que no solo puede ver una experiencia, sino también puede escucharla. ¿Sí? El grado de inmersión dentro de este ambiente pues, es mucho mayor, permitiendo a veces exponerlo entre situaciones reales. ¿Sí? Eh, Esta sensación de realidad era lo que les mencionaba anteriormente, que es bastante útil y cualquiera que ha experimentado realidad virtual probablemente lo ha sentido. Además, permite realizar sesiones de entrenamiento repetitivas, individualizadas, ¿sí? Se puede individualizar el ambiente para la persona y obtener resultados entonces que sean consistentes. Asimismo, el individuo puede ser sometido a, por ejemplo, colocarle ciertos sensores para obtener datos objetivos, por ejemplo, del grado de ansiedad, ¿sí? Y poder, en base a eso, cambiar el ambiente en el cual el individuo se está exponiendo, como vamos a ver en algunos estudios que se han hecho. Entonces, todo inició prácticamente en 1995 con este artículo. Hasta el 2021 la cantidad de evidencia que ha salido sobre el uso de esta tecnología en el área de la psiquiatría pues ha sido increíble. Y antes de iniciar a hablar realmente de esto, pues quiero comentarles algo en general. Y es que básicamente toda la evidencia científica que recabe, que lo voy a mostrar, concluye básicamente lo mismo. Es de que todavía es muy temprano realmente para concluir algo. Necesitamos estudios más grandes con mayor poder estadístico para realmente concluir. Y por tanto, pues que realmente esto se aplique en la práctica diaria. Todavía, pues, se necesita bastante campo por recorrer. Sin embargo, ya algunas implicaciones se pueden dibujar, ¿sí? Esa es una cita textual de este artículo del 2020, que me gustó bastante. Y en general la evidencia científica ha demostrado utilidad o cierto grado de utilidad en trastornos de ansiedad, desórdenes de estrés postraumático, psicosis, psiquiatría en niños y adolescentes, adicciones y trastornos alimenticios. Así que esto es lo que vamos a hablar brevemente a continuación. En ansiedad en general se ha visto que es donde más se ha estudiado y hay una gran utilidad precisamente en lo que son las fobias. Sí hay bastantes estudios que han demostrado que la realidad virtual puede ser útil en este tipo de pacientes.
y vamos a ver brevemente algunos de ellos. Por ejemplo, en aerofobia disminuyó la ansiedad de los pacientes ante estas situaciones y lo que se hace es básicamente se pone al individuo dentro de una situación real dentro de este ambiente digital. Y lo interesante es que, por ejemplo, en aerofobia, los efectos positivos o la reducción de ansiedad se vio sostenida hasta 6 meses después de la terapia con realidad virtual. En aracnofobia, estos mismos efectos se vieron hasta por 3 meses posteriores al tratamiento. Acrofobia también tuvo resultados similares hasta 6 meses después. Para fobias para manejar, por ejemplo, y claustrofobia, todavía no hay una conclusión porque los estudios han sido muy pequeños todavía. Sin embargo, otra área interesante es el trastorno de ansiedad social. ¿Sí? En este tipo de trastornos se puede exponer al individuo a situaciones digitales, ¿ya? Que simulan un ambiente real, como por ejemplo dar una conferencia. Y el terapista puede modificar la respuesta del ambiente. ¿Sí? Entonces, en base a cómo el paciente vaya desenvolviéndose dentro del ambiente, el terapista puede manipularlo prácticamente como una simulación, ¿ya? Como las que hacemos en otros grados. Entonces, creo que es bastante interesante y se abre bastantes campos en esto. Eh, para el desorden de pánico con agorafobia, la realidad virtual ha reportado mejorar los síntomas de manera significativa. Eh, y lo que sucede o lo que se trata de hacer en este tipo de trastornos es que se expone al individuo al ambiente que le causa el estrés e inmediatamente sucede el ataque de pánico, el paciente se lleva a un estado meditativo, se trata de desensibilizar con un ambiente más seguro. Y se hace esto pues en distintas sesiones varias veces y esto ha demostrado también ser beneficioso. En lo que es el desorden obsesivo compulsivo y desorden de ansiedad generalizada, realmente la evidencia es muy prematura y no hay datos consistentes. Y en general las ventajas que ha demostrado esta terapia es pues eso, ¿verdad? Que es un ambiente seguro para el individuo y esto es bastante útil porque el grado de aceptación de los individuos a este tipo de terapias es altísimo, como ven hasta un 76%. El rechazo es mucho menor, o sea, un 3% versus un 27% con terapias reales o exposición real. Entonces eso le da una bastante utilidad. También los resultados con la exposición real son muy similares, así que pues eso es algo bastante interesante y me permite medir en lo que el individuo está en ese ambiente digital, medir parámetros reales, objetivos, como la frecuencia cardíaca y el reflejo psicogalvánico. Desventajas son que, pues, otra vez la evidencia científica y que, por ejemplo, en desorden obsesivo compulsivo y ansiedad generalizada, pues todavía no hay evidencia tan contundente. Estos son algunos ejemplos de la aplicación SIUS que les mencionaba al inicio, de situaciones digitales en las cuales se puede exponer al individuo a distintas fobias o estreses, como por ejemplo viajar en avión, aracnofobia, manejar por las alturas, y el grado de estrés se puede elevar. Se pueden iniciar con sesiones de bajo estímulo a sesiones más grandes. Por ejemplo, con las arañas, ven que cada vez el tamaño de las arañas es mayor. Entonces, es un ejemplo. Otros ejemplos que muestra la compañía en su sitio de YouTube es, por ejemplo, para claustrofobia en elevadores, ambientes sociales o para obsesivo compulsivo, por ejemplo, entrar a un baño público. Ya, entonces, pues bastante interesante realmente cómo lo han aplicado. Y en esto sí hay evidencia científica ya demostrada de que es útil. Incluso en Corea en el 2015 se inició un instituto específicamente para estas cosas y es donde más evidencia científica se ha demostrado. Para trastorno de estrés postraumático ha sido útil, obviamente en soldados, pacientes que han sobrevivido terrorismo o accidentes. Y en general es muy similar, o las razones son muy similares del por qué, y es porque es un ambiente seguro, lo aceptan en un mayor grado los pacientes. Y algo interesante es que ha mejorado los síntomas de depresión hasta 3 a 6 meses después de varias terapias. Las desventajas es la inconsistencia otra vez estadística por estudios pequeños y que predominantemente pues el sexo que más se ha estudiado es el sexo masculino. Este es un ejemplo de la Universidad de California
donde desarrollaron esta aplicación precisamente para soldados. Y como ven, pues hay múltiples escenarios que pueden replicar a lo que le pasó al paciente, incluso se puede individualizar lo que le ha sucedido al soldado y el individuo puede volver a experimentarlo y como ven, pues es una situación controlada, ¿sí? Dependiendo cómo el paciente responda, pues el terapista manipula el ambiente, ¿ya? Y si en algún momento, pues el paciente se siente en disconfort, puede salir de él, ¿ya? Obviamente esto en la vida real sería muy difícil. Con respecto a la psicosis, hay varios estudios que les voy a mostrar a continuación, como este, por ejemplo, para convicciones delirantes. Se demostró que la terapia cognitiva con realidad virtual redujo estos eventos en los pacientes. Sin embargo, es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Son estudios en 30 pacientes, ¿ya? Donde se expusieron como media hora a distintas sesiones y demostró utilidad, pero la potencia estadística otra vez, pues es un percance ahí. Hay otro estudio bastante interesante donde también pacientes con esquizofrenia fueron entrenados para tratar de mejorar sus habilidades sociales. Este fue, pues, es un estudio un poquito más grande, como ven, fueron 91 pacientes, ¿sí? Fueron 10 sesiones a las que se expusieron y en general el tipo de aceptación de los pacientes, o sea, esto generó más interés, ¿sí? También hubo una mejoría notable en las habilidades en general de los individuos, incluso para conversar o el grado de asertividad. Entonces, pues creo que esto nos abre también un campo en esta área. Asimismo, un estudio pues un poquito más reciente, el 2018, un poquito más grande, también estadística con número de pacientes que fueron 116 en desórdenes psicóticos, demostró también una reducción, en este caso, de las ideaciones paranoicas momentáneas y la ansiedad, que era precisamente el tema de este estudio, ¿verdad? La idea era precisamente demostrar si podía llegar a hacer esto, ¿verdad? Y lo interesante es que los resultados de este estudio se mantuvieron en el seguimiento de los pacientes hasta 3 a 6 meses después. Entonces, pues es otro campo donde hay bastante investigación o investigación que está bastante interesante. También se ha utilizado realidad virtual para anormalidades de movimiento en esquizofrenia. Y esto es por pues, el uso de controles y la coordinación que uno debe tener realmente en este ambiente. Este estudio pues es también reciente, 2021, como ven en enero. Y en general mencionan que la ventaja que tiene la libertad es que pueden utilizar casi todos los elementos de la vida real. Sin embargo, pues ofreciéndole al paciente tal vez un ambiente un poco más cómodo y demostró que podía mejorar también las anomalías del movimiento en estos pacientes. Eh, la ventaja es que podían individualizar las necesidades que tenía el paciente a cada caso, ¿sí? Entonces, no concluyen realmente que todavía haya que esto sea suficiente evidencia para poder generalizarlo, pero es algo eh, prometedor. En niños y adolescentes, pues se ha utilizado para trastornos de déficit de atención y el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, este estudio comparó los test diagnósticos para trastorno de déficit de atención y hiperactividad versus los clásicos, o sea, los tests clásicos de ello, versus un test realizado en realidad virtual. Y en general, una de las ventajas de esta tecnología es de que permitió que fuera más fácil, incluso más aceptable para los pacientes hacer estos tests a través de una interfaz como la realidad virtual. Otra cosa interesante es el uso de estos dispositivos para desensibilizar a los pacientes, por ejemplo, al estrés de estar en la escuela. Se les dan distintas sesiones donde se exponen como ambientes del colegio y después se les da sesiones de relajación, ¿sí? Entonces estas como clases virtuales les llaman, está ganando bastante auge y en general da más interés por parte de los pacientes y también mejora la capacidad de atención de ellos, ya que pues obviamente como están sumergidos en ese ambiente no hay mucho que los pueda estimular ya y es un ambiente controlado. En autismo, este fue un artículo interesante del 2011, lo llamaron incluso State of the Art.
Eh, la ventaja que demostró es de que sí podía estimular situaciones sociales ya que eran planificadas y controladas, que era lo que les mencionaba anteriormente. Y en general lo que trataron de hacer a través de esto fue enseñarle las habilidades sociales. Entonces es otro estudio que demostró que se puede mejorar esta habilidad pues, en los pacientes que tienen trastorno del espectro autista. Este es otro estudio, este es un metaanálisis más grande. Se revisaron 33 estudios y en general concluyeron que había una mejoría notable después del entrenamiento con realidad virtual de los pacientes. En general, las habilidades que fueron mejoradas fueron las habilidades de la vida diaria y eso fue un efecto fuerte estadísticamente y un efecto moderado hubo en el área cognitiva, emocional, social y comunicación. La realidad virtual se ha usado en muchas áreas, ¿sí? Como ven aquí hay varias en adolescentes y en niños, donde también es interesante. Aquí les dejo algunos artículos que han demostrado utilidad. Para trastornos alimenticios, lo interesante es que permite identificar la percepción que tiene el individuo de su imagen, incluso los alimentos que producen los atracones o las purgas. También para mejorar el aspecto psicológico en niños obesos, el autoestima de los pacientes, reducir el comportamiento de los mismos, ayudarlos a motivarles a cambiar y incluso producir cambios en la percepción corporal. En el área de la depresión todavía no hay tanta evidencia, sin embargo me pareció bien interesante este estudio reciente del 2021, donde a pacientes de edad avanzada los expusieron a ambientes donde se podían relajar y esto usualmente se da mucho en los asilos, donde los pues, pacientes de edad avanzada se pueden llegar a deprimir o incluso las mismas comorbilidades que ya llevan, pues les ocasiona esto. Por supuesto, ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, como el grado de depresión es mayor en estos individuos, ha habido mucho interés en ayudarles en aliviar esto y darles la oportunidad de explorar otros ambientes. Aquí, como ven, están coloreando mandalas en un jardín relajante, etcétera, pues es otra cosa. Y hay una compañía, por ejemplo, que incluso durante COVID, pues hizo varias terapias bien interesantes en precisamente pacientes de edad avanzada donde los exponían en obras artísticas que tenían vida, también tours virtuales, ¿sí? Los llevaban a distintos lugares que eran fuera del asilo. La compañía se llama Viva Vita eh, y pues ha tenido mucha aceptación y realmente a los pacientes les ha gustado muchísimo. Ya para terminar, por obviamente cuestiones de tiempo, solo mencionarles el por qué estoy aquí. Y es que es el último campo donde hay más evidencia, y es que es para la educación. Esta tecnología ha sido muy útil. Este es un ejemplo de uno de los programas que utilizo en realidad virtual y pues en su área para la neuroanatomía pues creo que puede ser útil, incluso la neuropatología. Les comento que tractografías por trastornos de difusión, por ejemplo, se pueden ver en realidad virtual y tuve el agrado de poder desarrollar un proyecto de esto. Este es el canal de Instagram por si quisieran saber más del proyecto en sí. Aquí tengo bastante contenido y pues como ven son varios programas que utilizo para hacer las revisiones anatómicas y darle la experiencia a los alumnos. Puedo tener atlas de anatomía, disecciones cadavéricas, tomografía, resonancias magnéticas o objetos dinámicos tridimensionales. En general quiero concluir con otra cita textual de los artículos, donde realmente ellos lo que realmente buscan que los clínicos y los investigadores utilicemos esta tecnología. ¿Sí? Realmente necesitamos más investigación en ella, sí, pero realmente se está impulsando mucho porque hasta el momento no hay ninguna sola revisión que concluya que esta terapia no funciona. Y como pues cada vez se desarrolla más, es bastante prometedor. Entonces, les agradezco mucho por su atención, espero que sea de su agrado, que haya llegado a sus expectativas. Y quería terminar pues con esta cita, ¿verdad? Realmente busquemos imaginar y investigar. Realmente, como les decía, esto es una invitación abierta. Si alguno quisiera saber más o hacer algún tipo de investigación o probar uno de estos programas, pues para mí sería un gusto y un placer. La idea o mi intención es traer esto a Guatemala y que lo apliquemos cada día más. Que tengan un feliz día.